Bueno, yo soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri y vamos a platicar el día de hoy sobre demencias. Es una charla aparentemente breve, pero para hablar de ello también tenemos que hablar de deterioro cognitivo leve y hay que recordar que bueno, en septiembre fue el Día Mundial de la Demencia, de Alzheimer pues, y que desafortunadamente está incrementando, entonces son temas que realmente debemos de ser conscientes. Ahora voy a hacer el siguiente comentario que no es por hacer como ironía o sea, comentarios irónicos así, pero es importante como concientizar porque luego miren, ven las pláticas y luego yo con todo gusto les digo dudas que tengan, ¿verdad? Y luego casi quieren una receta mágica para todos. O sea, pásame en un renglón la respuesta para solucionar el problema del 70% de la población. Si esa es tu intención, cámbiale, ¿verdad? Pásate a buscar a alguien que te solucione eso así, porque no existe así. O sea, es una... ni siquiera las guías, o sea, las guías médicas son guías, o sea, no podemos decir, solo vamos a hacer lo que dice la guía y entonces todos nuestros pacientes serían iguales. Y esto no es así y tenemos que ser muy conscientes de ello. ¿Por qué? Porque ahí entra el criterio médico y el criterio médico no se forma en un minuto, se forma con los cursos, con los artículos, con la valoración y a conciencia de cada uno de los pacientes. Entonces ahí es muy importante que nuestra plática, ahí sí, puede servirles mucho para que sea como ese lugar de donde partir y poder personalizar la medicina. Pero de la otra forma, o sea, realmente, aunque yo quiera ayudarles, pues no existe así como si yo tuviera una pastilla mágica para quitar la diabetes, ¿no? O sea, o prevenirla. En todos los que son prediabéticos ya nada más, con esta formulita ya no lo va a desarrollar, pues no es así. Entonces yo creo que aunque sean profesionales de salud, deben de hacer conciencia sobre ello, porque malamente nos están inculcando así como que sigue la guía y te resuelve todo, y luego tienes al paciente, tienes la guía y no te puedes resolver, entonces es cuando te empiezas a frustrar. Y no es a la única persona que le pasa, o sea, el que nos está yendo y le pasa que tiene la guía, tiene el paciente, tiene las cosas y no se puede resolver de todas formas, ya se empieza como a preguntar si es uno, ¿no? Pero no, es que hay pacientes como tal y hay enfermos y no tanto como enfermedades, no es una única enfermedad, sino que tiene su gama de presentación. Bueno, primero, esto no quiere decir que no vayamos a ser súper objetivos, porque luego se da pie a que digan, no, es que es súper subjetivo todo. No. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico empieza por saber cómo funcionan las capacidades, las funciones cerebrales del individuo, o sea, si realmente están en un punto de normalidad o están por debajo de, ¿sí? Esto es súper importante. Recuerden que siempre tenemos una campana de distribución normal, que es la campana de Gauss. Y entonces en esa campana de Gauss, pues el 95% de la población nos va a quedar muy centrada. Pero nos quedan los extremos, y los extremos es donde tenemos a los genios y donde tenemos a las personas que si desde nacimiento presentan dificultades, pues tienen algún retraso global del desarrollo o una discapacidad que se llama, es que le cambian tanto de nombre para que no suene como agresivo, pero en general es una discapacidad mental, etcétera, ¿no? Pero tenemos a las personas que a partir de los 18 años, es cuando se puede hablar de demencia, antes no, ¿sí? Si se mencionara antes, tendría que ser un proceso de regresión y allí implica otros diagnósticos. ¿Por qué?
un proceso de regresión tiene que ver, por ejemplo, en enfermedades como autismo, donde padecimientos como autismo, donde los niños ya empezaban a hablar, tenían su lenguaje y lo pierden, ¿sí? Entonces ya son procesos regresivos, pero no lo mencionamos como proceso demencial. Entonces esto es muy importante. Uno, la edad. Dos, que tenemos que ver dónde están esas funciones cerebrales, ¿sí? O sea, si están por debajo de 2 desviaciones estándar, entonces ya ahí ya no es deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es por debajo de 1.5 desviaciones estándar, pero no llega a demencia. Entonces, esto a lo mejor suena un poco complicado ahorita que lo estoy mencionando así, pero van a ver que es bastante simple. Entonces, bueno, ¿qué tenemos para poder evaluar las demencias? Tenemos estudios de imagen, pero un estudio de imagen no nos dice cómo está funcionando el cerebro. Entonces, sí ayuda, pero no es como la pauta. Nosotros podemos ver gente que gracias a su plasticidad cerebral tuvo la capacidad de reponerse a una gran pérdida de las neuronas. Entonces puede tener una atrofia cerebral muy importante y la persona darnos un discurso mejor que el que yo les estoy dando, ¿verdad? Entonces por ahí, por la imagen no podemos basarnos. Entonces ese es uno de los puntos. El otro punto que tenemos son herramientas, son test para comprobar que la persona realmente está teniendo fallas en diferentes funciones cerebrales, ¿sí? La función cerebral no solo se enfoca a la memoria, esto es muy importante. Hay pacientes que van a tener otros problemas antes que problemas de memoria, y no quiere decir que no tengan una demencia o que no estén iniciando con una demencia. Ahora, para terminar esta como pequeña introducción y pasar al siguiente punto, es súper importante mencionar que las demencias las podemos dividir en primarias y en demencias secundarias, y que hay muchos tipos de demencia. A muchas personas la palabra Alzheimer, esa sí la identifican y la asocian como demencia. Pero si tú les dices demencia, a veces no saben cómo asociarlo o todo es Alzheimer, y no es así. Hay muchísimos tipos de demencia. Hay demencia frontotemporal, demencias rápidamente progresivas, que las personas en menos de 2 años fallecen con un deterioro súper significativo, de estar completamente normales a empezarse a deteriorar en semanas, en meses, y fallecer en menos de 2 años. Entonces esas se consideran demencias rápidamente progresivas, donde entra, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es causada por priones. Entonces, en general, también tenemos otro tipo de demencias que entran en demencias primarias, como demencias por cuerpos de Lewy, etc., ¿sí? Y tenemos las demencias secundarias. Las demencias secundarias serían, por ejemplo, en enfermedades como hipertensión o diabetes, que te llevan a problemas vasculares, y muchos otros tipos de demencias secundarias, pueden ser hasta secundarias a tratamientos. Es súper importante, tenemos algunos videos ya previos para que si esta plática como que dicen, apenas voy captando un pedacito y luego me dan otros datos. Hay videos grabados sobre deterioro cognitivo leve, súper detallado cuáles son los factores reversibles, los factores irreversibles, cómo hacer los diagnósticos, y también hay videos sobre los tipos de demencia, primarias, secundarias, etc. Pero aquí lo importante es saber que también la OMS desde el 2019 hace un énfasis sobre el uso de benzodiazepinas, y el uso de benzodiazepinas es un factor de riesgo muy, pero muy alto para llegar a demencia. Entonces vamos a empezar a tratar de concretar estos puntos. En sí, el deterioro cognitivo leve es una etapa
que es previa a la demencia. Entonces, antes de que cualquier persona llegue a demencia, tiene que pasar por deterioro cognitivo leve. Es como un paciente que presenta diabetes, primero tuvo que haber presentado una prediabetes y teníamos el tiempo para hacer el diagnóstico y para actuar. También pasa esto con los pacientes con demencia. El problema principal es que los pacientes ocultan las cosas y ya sea de manera pues consciente o de manera inconsciente, a nadie le gusta perder su individualidad. Entonces, cuando éramos niños, pues dependíamos de lo que otros nos decían. Entonces, como no nos gusta eso, no nos gusta ser dependientes, generalmente los pacientes sí se van dando cuenta de que van olvidando cosas, de que van teniendo ciertas dificultades, pero no las dicen. Y cuando la familia se da cuenta, pues ya está avanzado este problema. Ahora, también es importante saber que los pacientes también pueden atribuirlo erróneamente al estrés o a que a veces hacían las cosas más rápido y mejor, y pasa el tiempo y estos pacientes dicen, es que antes hacía más rápido las cosas, hoy procrastino, pero es porque estaba en la universidad o porque tenía tal trabajo, etcétera, y no es así, sino que el deterioro va siendo tan lentamente progresivo que ellos no se dan cuenta lo que les está pasando y que va a seguir progresando. Entonces, cuando se dan cuenta los familiares, pues generalmente les comento que a veces hasta 8 años llevan ya de evolución y esto es muy importante. Bueno, entonces, el deterioro cognitivo leve es previo a la demencia, es reversible, pero el problema principal es que el 50% de las personas que tienen deterioro cognitivo leve cada año progresará hacia demencia. Entonces, pues ya no es tan sencillo. Y otro de los puntos muy importantes es que ahorita a nivel mundial cada 3 segundos se diagnostica a alguien con el diagnóstico de demencia. Sin embargo, esto va en aumento y se espera que para el 2050 cada segundo se diagnostique a alguien con demencia, es decir, se triplique la cantidad. Y esto es súper importante porque nosotros podemos ver en nuestra población, a veces lamentablemente incluso en colegas, como el uso de benzodiazepinas para la ansiedad se está tratando como de forma indiscriminada. No quiere decir que haya personas que sí lo requieran, pero no todas las personas a las que se las dan es como la solución. Y el problema es que muchos de los pacientes nosotros vemos, porque nosotros hacemos estudios de farmacogenética, y nosotros vemos cómo ya tienen una predisposición a adicciones, ¿sí? Y cómo ese medicamento, desde que esa persona nació, sus genes ya tenían la información para que ese medicamento le fuera dañino o poderlo tolerar. Pero lamentablemente a muchos les es dañino y de todas maneras, como en sector salud no todos cuentan con este tipo de estudios, pues se ignora y se da estos tratamientos. Entonces digamos que si nosotros estamos al borde del precipicio para nuestro deterioro cognitivo leve y luego somos bien tercos y no queremos perder nuestra individualidad y no queremos pedir ayuda, porque recuerden que el único requisito, así, bueno hay muchos, pero dentro de así el principal, el que tenemos súper claro para poder ayudar a alguien es que la persona quiera ser ayudada, porque en los principios de bioética dice de autonomía. Entonces, si el paciente no quiere ser ayudado, si el paciente no quiere seguir las indicaciones, nosotros no podemos ayudar, ¿sí? Pero a veces me preguntan, oye, es que quiero traer a mi esposo, ¿y su esposo quiere venir? Porque si su esposo no quiere venir, no podemos ir por él, o sea, no podemos ir nosotros a dar el tratamiento directamente a la casa, ni podemos hacer que la persona quiera decirnos la verdad. O sea, aquí a veces sacamos la verdad porque sale en el estudio, porque sale ahí y luego ya el paciente dice, ay, es que, pues que yo no quería decir, pero pues ya está toda la evidencia, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque al final de cuentas, nuestro interés como gremio médico siempre es apoyar, identificar
de forma certera y oportuna, y entonces, pero también objetiva, ¿sí? No subjetivo, no es a mí se me hace que a usted le falta esto, no. Entonces yo pido el estudio y ya sea, a lo mejor es una radiografía, a lo mejor es una resonancia, dependiendo de la enfermedad que estemos sospechando, yo lo pido y lo puedo corroborar y lo puedo demostrar, y a partir de ahí podemos trabajar. Pero si yo no sé en dónde estoy, qué es lo que me está pasando exactamente, pues no voy a poder avanzar en ese sentido. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, se puede hacer a partir de los 18 años de edad, aunque parezca que no, a veces en los cursos que hemos dado, les hacemos examen a todos y jovencitos y así dicen, no, pues va a salir bien, pues no. O sea, algunos sí salen bien y otros no salen bien, y esto es muy importante. El estudio en general, hay varias pruebas, pero una que es muy, pero muy importante porque es muy sensible para detectar deterioro cognitivo leve, que hay diferentes tipos de deterioro cognitivo leve, es el test de MoCA. El test de MoCA nos permite evaluar diferentes áreas, incluyendo funciones ejecutivas, funciones visoespaciales. Esto es súper importante porque a nosotros no nos gustaría tener un accidente automovilístico o que nos atropelle a alguien que no tuvo la capacidad de evaluarse a tiempo y saber que su visión ya no estaba bien, que su cerebro ya no tenía esa capacidad de identificar pues adecuadamente las distancias, etcétera, de coordinarse. Entonces también eso viene allí en el test de MoCA. El test de MoCA toma 10 minutos aplicarlo, lo debe de aplicar alguien que tenga la experiencia en realizarlos, que sepa cómo hacerlos, y también, por ejemplo, a quienes vinieron aquí con nosotros a la plática le vamos a enseñar, no va a ser grabado, no se preocupen, pero sí es muy importante que lo apliquen personas que se dedican a esto. Ahora, si vamos a hacer un diagnóstico de demencia, no podemos no tener una prueba, ¿sí? O sea, no es así, a mí se me hace que el señor tal, por así sea yo, el neurólogo tal, o el neurogenetista tal, o el psiquiatra tal, etcétera. Tienes que tener una evidencia de que hiciste esa exploración, porque es muy importante, o sea, incluso hasta para fines legales, que se tiene que hacer un documento legal, porque esto lleva muchas implicaciones. Yo siempre les menciono a los pacientes para que tomen conciencia que es muy diferente que cuando tú seas un adulto mayor, un paciente geriátrico, es muy diferente que tú puedas ir a visitar a tus familiares a que ellos sean los que tengan que ir a visitar. Entonces, hay un mundo de diferencia en estas cosas. Entonces, también hay un mundo de diferencia en la subjetividad de decir, usted se ve rete bien, pero si me está platicando muy bien, de seguro no tiene problemas en funciones mentales. Y les digo, hay veces que hay personas que hicieron hasta doctorados, etcétera, y tienen una capacidad de desenvolverse, pero cuando evalúas no te pueden dibujar un reloj, un simple reloj. Entonces eso se aprendió en primaria. ¿Por qué no podría alguien dibujarlo? Si no puede dibujar ese simple reloj, tú le confiarías funciones más importantes, desde manejar, desde cuidar quizá a los nietos, o quedarse solo en la casa, o sea, ya empiezas a ver que ese cerebro tiene limitaciones y que no puedes confiarle todas estas actividades, y que por muy elocuente que te parezca a alguien, pues hay que evaluar, ¿sí? Es como si a un psiquiatra le mandan a evaluar a alguien, pues para cuestiones legales, ¿no? Y él lo ve y dice, me parece muy buena persona, me parece que es súper confiable, no hace evaluación, y lo manda a cargo de funciones que después uno se arrepiente completamente, ¿verdad? Entonces no podemos hacer esto. Esto pasa igual en las demencias, porque llegan aquí y nos dicen que tienen demencia senil, y ese término ya no se utiliza, porque muy afortunadamente para los que sí creemos que se puede llegar a una etapa de adulto mayor siendo muy funcional, pues el envejecimiento no es señal, no es igual a demencia, ¿sí? Hay personas de 105 años que tienen mucha lucidez
y que están muchísimo mejor que adultos relativamente jóvenes, ¿sí? Entonces esto es importante, siempre que oigan la palabra demencia senil, el doctor o el personal de salud está muy desactualizado, entonces al menos en ese punto. Entonces igual puede confiar en él para otros puntos, prepárese, busque otra ayuda. Esa es la recomendación inicial. Siguiente, no todo es Alzheimer, ni todo es demencia mixta, que sería vascular y Alzheimer, y hay que hacer pruebas específicas. Hay pacientes que, por ejemplo, inician con desinhibición, ¿sí? O hay pacientes que inician con cambios conductuales, por ejemplo, en una demencia frontotemporal, y su memoria no se ve, o sea, no está afectada o no es lo más afectado. Entonces esto es importante. Hay pacientes que van a iniciar con un Parkinson y después progresar hacia demencia, o bien otros que van a empezar con los problemas demenciales y van a progresar hacia Parkinson. Entonces esto también es importante. Hemos tenido pacientes con diagnóstico, fíjense bien, 3 diagnósticos en un solo paciente. Ya se imaginan la medicación que tenía el pobre paciente. El diagnóstico era esquizofrenia, Parkinson y demencia. Y los 3 así separados, ¿no? Los 3 en un solo paciente por casualidad. Entonces, digo, sí hay veces que puede haber pacientes que tienen con 2 condiciones o 3 condiciones, es raro, no es frecuente, pero en este caso, primero tienes que pensar en algo en común, o sea, ¿qué fue primero? Y era una sinucleinopatía que en sí, traducido, era un Parkinson por alteraciones en alfa-sinucleína, por mutaciones en este gen, y muy severo, que cursaba con psicosis, por eso el diagnóstico de esquizofrenia, y que obviamente desarrollaba la pérdida de las funciones cognitivas que le llevaron a demencia. Pero si se fijan, es muy diferente un diagnóstico que conlleva como comorbilidad lo demás, que pensar en 3 cosas y dar medicamentos para 3 cosas súper distintas, ¿sí? Eso es súper importante. Además de que pues obviamente está el componente genético, donde hay que ver quiénes más están en riesgo, etc. Bueno, los invitamos, porque esta plática es relativamente corta, pero los invitamos a ver los videos previos. Sí ya llevan, no recuerdo si los grabamos en el 2019, el abordaje súper detallado del deterioro cognitivo leve. Obviamente hay actualizaciones, si requieren algún artículo o algo así, pues nos escriben y con gusto se los hacemos llegar. Y bueno, nosotros nos quedamos con la parte práctica, que es enseñar a hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo con los test que tenemos, pero esa parte no se graba. Vale.